Muy buenas tardes, bienvenidos a Herramientas para Crecer. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro y en esta ocasión tenemos grata compañía con nosotros desde Santiago de Compostela, Comunidad Autónoma de Galicia, España. Está con nosotros la profesora economista Selva Olmedo Barcheló. Muy buenas tardes, Selva. Bienvenida a Herramientas para Crecer. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder estar en tu programa, conversar un poco y bueno, esperemos que podamos tener una charla amena esta tarde y bueno, que podamos aprender mutuamente. Y lo que tiene la magia de la tecnología es que podemos estar en dos puntos tan distantes y conversar de un tema que es de absoluta relevancia en el mundo y por supuesto también para nuestro país. Con Seba Olmedo vamos a hablar acerca del análisis de los actores clave del sistema de innovación de Paraguay. Por supuesto, ella nos va a ayudar a contextualizar este tema, pero te cuento un poco más del perfil de nuestra invitada. Selva Olmedo Orchelo es doctorando en Economía y Empresa en la Universidad Santiago de Compostela, España. Está cursando actualmente estos estudios. Es máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Corea. Lo hizo esos estudios en Corea del Sur. También máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona en España. Economista egresada por la Universidad Nacional de Asunción. Selva Olmedo, ¿qué te parece si arrancamos contándonos un poco acerca de cómo tenemos que entender la audiencia y nosotros también el significado de la palabra innovación? Bueno, perfecto. Antes que nada, innovación es algo muy sencillo. Es aquella acción que introduce un cambio en algo. El cambio puede ser en un nuevo producto, por ejemplo, para una empresa, puede ser en un proceso de producción, puede ser en el área de comercialización de la empresa con nuevas técnicas, puede ser en el área organizacional de la empresa. Entonces, aquel cambio que introduce una o varias novedades. Eso es innovación. Así mismo, y vamos a compartir con la audiencia esta presentación tan interesante mientras Selva Olmedo prepara la emisión de ese PowerPoint en pantalla, aquellos que nos siguen en las redes sociales. Bueno, quiero contarte un poco más de la experiencia que ha tenido esta profesional. Se ha desempeñado como consultora y asesora en instituciones públicas, privadas, fundaciones y también organismos multilaterales. Realizó cursos de capacitación a nivel nacional e internacional y presentación en conferencias tanto dentro de nuestro país como en el exterior. Actualmente se desempeña como docente investigadora con dedicación completa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Selva Olmedo, te escuchamos. Muy bien, entonces para los que nos pueden ver y para los que nos pueden escuchar, voy a ir explicando un poquito en qué consiste lo que actualmente estoy investigando y a lo que me estoy dedicando. Encontré este tema bastante interesante y fascinante porque antes no habíamos discutido en ciencias económicas y yo creo que hablando de políticas económicas, no habíamos discutido justamente sobre estos procesos de innovación y cómo se pueden ir dando. Eh, Anterior a lo que hoy de repente conocemos por algunos programas y proyectos del gobierno. Entonces, empecé yo a analizar en qué consistía realmente un sistema de innovación y me fui mucho más allá y a encontrar parte de la literatura en economía de lo que varios otros investigadores a nivel internacional habían, eh, digamos, investigado mucho más en profundidad. Entonces entendemos por este sistema que es un proceso interactivo. Combinan diferentes tipos de conocimientos a través de la comunicación, dentro y fuera de las fronteras de la organización y intervienen diferentes actores. Acá, entre estos actores
podemos tener el sistema financiero, el propio sistema económico, el tejido empresarial, le tenemos a las políticas públicas, al sistema mismo de I más D de nacional del país y otros factores, el sistema de educación, por ejemplo, que son como las bases para que exista y que forman parte de ese sistema. Entonces, les voy a así definir en forma sencilla en qué consiste un sistema nacional de innovación. Es un sistema abierto, es evolutivo y complejo a la vez. ¿Por qué? Porque engloba una red entre organizaciones, instituciones y la propia estructura socioeconómica. Entonces, que determinan justamente la tasa y creación de la innovación, de las competencias, y emanan unos procesos de aprendizaje basados en ciencia y en experiencia. Y ahí tenemos que Ahora, contarle a la audiencia, por supuesto, Selva, que esto no es algo exclusivo de los países europeos o qué sé yo, de Estados Unidos, otras economías tan avanzadas como lo es Japón, por ejemplo, sino que es algo que en la realidad también se está dando en nuestro país, porque si bien es cierto, nosotros nos encontramos en un enclave, por así decirlo, sin litoral sobre el mar, formamos parte de una economía y una realidad global, Selva. totalmente. Y lo que sucede es que si bien las primeras, digamos, este tema fue abarcado por investigadores europeos porque vieron la necesidad de abarcar, porque los cambios, y voy a esto, o sea, ¿por qué me introduje en este tema y empecé a investigar? Fue porque antes yo no veía que estábamos mirando a la innovación desde el propio sistema. Entonces, ¿y qué confluyen? O sea, en este sistema confluyen diferentes actores que forman la base y propician, fomentan y promueven la innovación. Entonces, Ujú. estos actores, sin la interacción de estos diferentes actores, no sería propicio realizar investigación. O sea, que los agentes finalmente realizan innovación no tendrían como las herramientas para poder realizarlo. ¿Y a qué me refiero? Y a esto sencillo. Por ejemplo, una Ujú. empresa que desea innovar, ya sea lanzando un nuevo producto o realizando un nuevo proceso en su sistema de producción. Ujú. Entonces, para realizar esos cambios, el agente económico que es la empresa necesita primero tener la capacidad financiera para poder realizar ese cambio. Y la capacidad financiera viene a través, o bueno, ¿quién me da el financiamiento? O sea, ¿me otorga financiamiento el sector público a través de sus programas, sus proyectos? Me otorga financiamiento y existe una oferta financiera a través de la banca comercial o de la banca pública. ¿Están capacitados mis colaboradores para introducir la innovación en mi empresa? O sea, significa que el sistema educativo ha formado a personas para que yo pueda realizar este cambio en mi empresa o introducir esta novedad. En el sector público, ¿están las políticas para que yo pueda realizar con facilidad este cambio dentro de mi empresa? ¿Tengo la suficiente estructura tecnológica y la capacidad científico-tecnológica para poder introducir este cambio? Entonces, aquí ya van bastante preguntas. Y por eso es que la importancia de que los diferentes actores que hacen al sistema interactúen para poder realizar este proceso, o sea, que las empresas puedan realizar, ir más allá en este proceso. Entonces, Así mismo, Selva, e incluso yo quiero comentarles a los amigos de la audiencia que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, las plataformas y por supuesto a través de las ondas de la AM920, que hay una importante interacción también con los mercados, porque muchas veces somos
los mismos consumidores que, siendo cada vez más exigentes, queremos algo más de todo este sistema. Y parece que, seguramente lo vamos a hablar más adelante, Selva, que la pandemia, este contexto de emergencia sanitaria por pandemia, forzó a que muchas de las estrategias, por ejemplo, de comercialización, hayan tenido que avanzar en nuestro país, cuando seguramente, quien más, quien menos, ocasionalmente pedía un delivery. Durante la pandemia nos pasamos todos al delivery. Entonces, ¿cómo cobrar? ¿Cómo hacer el pedido? ¿Cómo confirmar el pedido? ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Cuánto tiempo se demora en llegar? Etcétera. Hoy en día son cuestiones que básicamente con una app uno sabe, tu pedido está a 2 minutos de llegar, tu pedido está llegando, tu pedido está saliendo, tu pedido se está cocinando, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y esa es una de las múltiples formas en que la innovación llega al patio del consumidor. Aparte de todo este sistema que nos está comentando Selva Almedo Marchillo, es muy importante saber que también el mercado y qué tan sofisticados seamos nosotros en nuestras exigencias, el mercado también se ve obligado a ir evolucionando, Selva. Vos me vas corrigiendo, Selva, porque igual yo te voy interrumpiendo con mucho cariño, siempre con mucho respeto, pero vos me vas a corregir para sacarme de mi ignorancia siempre. Totalmente, lo que estás comentando, Juan Carlos, es justamente que existen fuentes, tanto internas como externas, para que las empresas realicen innovación. ¿Y cuáles son las fuentes internas? Aquellas que tenemos en la empresa. Por ejemplo, los distintos estamentos de una empresa. Sí, la idea de innovar viene desde el área de producción, viene desde el área de marketing, viene desde el área administrativa, viene desde el directorio de la empresa, ¿de qué área? Y las fuentes externas implica aquella vinculación que yo tenga, tanto con los clientes, los proveedores, las empresas tecnológicas, las universidades, los gremios empresariales, la propia academia. Entonces, diferentes fuentes. Entonces, ¿de dónde obtengo yo información para poder innovar? Y entonces, lo que vos comentás, por ejemplo, que las empresas se vieron en la necesidad de implementar a su sistema tradicional de transacción un sistema digital, y eso es introducir una novedad dentro de su proceso. Entonces, justamente por la necesidad y tal vez esa interacción con el cliente y el proveedor, tal vez. Entonces, el cliente es el que requiere, bueno, necesito de este servicio, que me provea de este servicio. ¿Cómo me puede llegar su servicio, su bien o servicio, y de qué forma, es decir, qué forma fácil, si yo físicamente ya no me puedo ir a su centro de distribución, por decirlo así, el ejemplo, y es lo que comentás. Entonces, para realizar e introducir una innovación, es muy importante la vinculación que tengamos con el exterior, o sea, qué nos piden o por qué sucede. Y muchas veces también esa interacción sucede no solamente porque nosotros estamos, y hablo nosotros empresarios, digamos, dando un ejemplo, que estamos dispuestos a innovar, sino que la propia globalización, los propios proveedores que están constantemente innovando con nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos procesos, están introduciendo justamente nuevos servicios, nuevos productos, y bueno, eso tenemos que acatarlo porque, eh, por decirlo, un producto que yo estaba utilizando por muchos años ya sale del mercado porque se introduce un nuevo producto con nuevas características eh, nuevas, por ejemplo, que sean amigables con el medio ambiente, y justamente es una de las cosas que se buscan, hablando, por ejemplo, de químicos, eh, y que se introduzcan justamente nuevas técnicas de producción, de utilizar, por ejemplo, eh, tener, bueno, eh, energía limpia, la introducción de energías renovables y bueno, y ese tipo de características que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, por decir, eso es un pequeño ejemplo de por qué innovamos y de la mano de los proveedores muchas veces. Incluso Entonces, también cuestiones,
Cuestiones tan elementales porque a veces estamos acostumbrados a recibir, por ejemplo, la publicidad a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, los periódicos, etcétera, o qué sé yo, los carteles. Pero hoy cuando estamos viendo, por decirte, un videíto en YouTube, a mitad del videíto te aparece una publicidad y era justo, qué sé yo, estabas hablando de, bueno, a ver qué vamos a hacer con la familia, ahora que no podemos salir, a ver qué sé yo, y mencionaste algo, qué sé yo, el fin de semana, y en medio del videíto te aparece una propuesta de venía Samber o venía Encarnación. Y vos decís, a la pucha, pero ¿qué pasó acá? Estábamos nosotros hablando y en medio del videito de YouTube nos aparece, es decir, por ejemplo, el hecho mismo de la personalización masiva de los anuncios y la forma en que nos llegan estos anuncios, simplemente para ir pintándole a nuestra amplia audiencia, Selva, de que esto de la innovación no es algo que está alejado de nosotros aquí en Paraguay, sino que es una realidad que muchas veces ya ni nos damos cuenta, sino que lo damos por sentado. Te dejo continuar, Selva, y te pido las disculpas del caso. No, por favor. Y de hecho que esta interacción es muy importante porque de repente a nosotros, los teóricos, digamos, se nos pasa un poquito y bueno, queremos hablar en un idioma que tal vez confundamos un poco. Entonces, el sistema para justamente ir conceptualizando un poco, definiendo, perdón, mejor esto del Sistema Nacional de Innovación, a ver, ¿quién, analizando dentro de la estructura del Estado, quién es el encargado de esta política? Y bueno, la política de ciencia y tecnología, lo sabemos, lo rige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también ellos elaboraron justamente, introdujeron dentro de su trabajo de políticas la innovación. Entonces, el CONACYT, como bien lo conocemos, es el estamento, digamos, dentro de la función pública que rige estas políticas. Entonces, el CONACYT abarca también diferentes miembros, diferentes instituciones, tanto públicas, privadas, gremios y también a las universidades. Y más allá de otras instituciones del gobierno que realizan innovación, sabemos que existen otros estamentos también. Tal vez y la audiencia le resulte, bueno, hablar de innovación le resulte más, eh, esté directamente relacionado con lo que realizan las entidades binacionales, por ejemplo, el INTN, actualmente los programas de la unidad de gestión de la presidencia, de la República, y otras entidades. Entonces, ¿para quién es finalmente la innovación? ¿Quiénes son los beneficiarios finales? Se benefician de estas políticas, digamos, las universidades, los centros de investigación científica y desarrollo tecnológico, las consultoras, los investigadores, la organización de la sociedad civil y la comunidad receptora de los usos e innovaciones técnicas y científicas. Entonces, en este recorrido que yo empecé a investigar sobre este tema, entonces fui encontrando y caracterizando un poco de cómo nosotros estábamos y empecé a analizar a ciertos estamentos, digamos, a ciertos actores dentro de este engranaje que conocemos como el Sistema Nacional de Innovación y a ver cómo estábamos y si estaban realizando a través de este pequeño diagnóstico, estaban haciendo a través de sus acciones propicio el poder realizar innovación. Y me encontré con algunas cosas. Por ejemplo, el área, como ya mencioné, el área encargada que rige estas políticas, si bien tiene varios programas, proyectos, no datan más allá de 10 años. Sus programas no están en vigencia no hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de 20 años atrás, porque como este órgano fue creado a finales de los años 90. Entonces,
a partir de ahí podemos hablar de ciertos cambios introducidos y también dentro de sus objetivos como institución fueron también modificándose, incorporándose ayornándose a las necesidades actuales y a la coyuntura actual. Entonces, también fueron introdujeron varios programas para que estén directamente ligados a los investigadores, a las universidades, a los centros de investigación, y habremos escuchado mucho también de las estancias de becas, eh, de la categorización de investigadores, de la repatriación de investigadores, también el financiamiento a pequeños proyectos y equipamientos de laboratorios y formación, formación de nuevos gestores de innovación y también el propiciar incubación de empresas de base tecnológica, entre otros. Te contamos que estás escuchando Herramientas para Crecer, una invitada de lujo, Selva Almedo Bárchelo, que se encuentra en la ciudad de Santiago de Compostela, comunidad autónoma de Galicia, en el Reino de España. En minutos más, continuamos aquí en Herramientas para Crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Continuamos en Herramientas para Crecer en grata compañía, hablando de universitarios al servicio de la comunidad, análisis de los actores clave del Sistema Nacional de Innovación en Paraguay. Con nosotros, invitada de lujo, la doctoranda Selva Almedo Barceló. Te contamos un poco más de su perfil profesional. Doctorando en Economía y Empresa en la Universidad Santiago de Compostela, España. Magíster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Corea, también magíster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona, economista egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Nos quedamos en el tema del papel del sector público, Selva. ¿Por dónde continuamos? Sí, en cuanto al sector público, como ya les comenté, los programas expuestos por el CONACYT no llevan más de 10 años de vigencia, así que los primeros resultados de la puesta en marcha de varios de esos proyectos los podemos ver ahora. Y bueno, y su repercusión y su impacto tal vez lo podamos ver eh, total o parcialmente de ahora en más, o sea, en adelante, digamos. Eso Lo es muy vamos a ver. importante contarle a la audiencia, Selva, que todo lo que tiene que ver con la generación de nuevos conocimientos, investigación científica, desarrollo de nuevos productos o servicios y misma la innovación, que es un poco el tema que nos reúne en esta tarde aquí en Radio Nacional, todo lleva, o sea, todo ese trabajo su desarrollo, aunque se lleva haciendo hace 10 años más o menos, se va a ver recién el mediano y mucho más estirando a largo plazo, dependiendo de qué tan efectivos hayamos sido a la hora de aprovechar esta inversión que hace el sector público a través de este organismo que llamamos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Y bien lo estabas contando vos, que desde sus primeros años de vida institucional se fueron agregando diferentes modalidades de impulsar el sistema de innovación, por así decirlo, y también probablemente sus fines institucionales se fueron ayornando a lo que el mundo demanda de esta clase de instituciones, Selva. Totalmente. Y también prueba de esto, de lo que el mundo demanda y las necesidades, justamente conocer las necesidades, y aquí ya entramos y les comento un poco de la parte estadística, que es bastante importante porque justamente las estadísticas nos ayudan a tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Entonces, por eso es la necesidad de recabar información y, justamente a nivel de nuestras empresas. Entonces, ya se realizaron actualmente dos encuestas de innovación empresarial. La última encuesta se realizó en el 2016 y lo que encontramos en ella es que el 14,1% de las empresas encuestadas han respondido conocer algún programa público de innovación.
En Ujú. cuanto al tamaño de la empresa, no hubo mayor variación en cuanto al porcentaje mencionado. O sea que no importa de que hayan sido empresas micro, pequeñas, medianas, grandes, el 14,1% de las empresas encuestadas dijeron conocemos uno o dos programas, o sea, o varios de ellos. Selva, ahí te freno un ratito y Sí, corregime si me equivoco, decir que el grueso de las empresas que fueron encuestadas en 2016 no tenían ni idea de cómo se estaba llevando adelante los programas de innovación en Paraguay. ¿Es así? ¿O me eh, equivoco? no te equivocas y es así. Y es así, y lo digo porque yo fui a terreno, fui a campo, encuesté, bueno, entrevisté, digamos, a varias empresas de distintos rubros y me encontré con que algunos de los empresarios entrevistados conocían la existencia de la institución, otros Ujú, conocían algunos programas, ujú. pocos de ellos habían manifestado haberse presentado en alguna de las convocatorias para financiamiento de algún proyecto de investigación y otros no me indicaron que desconocían totalmente. O tal vez que habían escuchado hablar de la institución y de algún que otro programa, pero no estaban acorde a lo que la empresa necesitaba. Claro, ahí Y también tenemos que hacer un énfasis, Selva. Insisto, en la absoluta libertad de corregirme, ujú, aunque si bien es cierto, puede que desde el sector gobierno haya iniciativas que busquen impulsar el desarrollo, la ciencia y por supuesto también la innovación. No es un terreno que uno pueda decir, ah, yo voy a hacer innovación y me meto de lleno en esto, sino que hay todo un componente de equipo de proyecto que tiene que trabajar en justamente poner en sobre papel una propuesta lógica que pueda concursar y ser financiable desde el sector gobierno, Selva. Igual me estoy sí, adelantando a lo que vas a contar más adelante. sí, sí, de hecho es así, o sea, exactamente, es lo que voy a contar más adelante. Pero, Perdón. pero está bien, porque bueno, quería nomás terminar esta partecita del papel del sector público comentando un poco más que entre los programas públicos más conocidos del CONACYT se encuentran el PROCYT, eh, con el 91,4% de la gente que conoce, o sea, el más conocido, después en menor porcentaje, otro de los programas emblemáticos del CONACYT, que es el Prociencia, y finalmente el de TIET, entre el 34%. Otros aspectos que encontré también es que existen estamentos que están incorporando algunos proyectos, prácticas sobre innovación y de hecho que en cuanto a política industrial se necesita justamente incorporar mucho más sobre estos aspectos de la innovación, a trabajarlos más y así también el sector público hace unos años que ha invertido en la formación de capital humano a través de las becas y a través de la creación misma de universidades como la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, proyectos desde la unidad de gestión de la presidencia de la República, conjuntamente con la Dirección Nacional de Emprendedurismo, o sea, un enfoque más hacia el emprendedurismo para la realización de innovación. Y bueno, la inversión en gastos de I más D del Paraguay, si bien es bastante bajo y es uno de los más bajos, por no decirle, no estamos en el punto número, en el último, por decirlo así, dentro de Latinoamérica, pero es mucho, está muy por debajo del 1%. Es decir, Ujú. la última estadística que nosotros tenemos en cuanto a inversión en I más D a nivel nacional fue digo, 0,
por redondear así, 0,2%. Y Ok. es un porcentaje bastante bajo, bastante bajo. Eh, Ahí entonces, también, un ratito antes de que sí, avance sí, de esa presentación, a los que nos siguen a través de las redes sociales, las plataformas, pero también tenemos que comentarle a la audiencia que lo que estamos viendo en pantalla no solamente muestra que a pesar de que es muy baja la inversión en los últimos años en investigación y desarrollo en Paraguay, la brecha entre el sector público y el sector privado es altísima. Y cuando decimos brecha, quiere decir que el sector público de Paraguay es el que más invierte a través de sus diferentes herramientas y de sus diferentes instituciones para impulsar este sistema nacional de innovación. Algo muy importante, seguramente le vamos a preguntar después a Selva cómo están en países más desarrollados como España, la Comunidad Europea u otros países de las que ella tenga referencia, es que parece ser que esto de la innovación, si se hace bien, tiene que ir impulsada, es decir, el tractor no debe ser necesariamente el sector público, sino al revés, es el sector privado el que tiene que servir como propulsor de la innovación en las diferentes economías. Insisto, yo veo aquí una, en una presentación una diferencia muy grande en plata de lo que el gobierno, perdón, el Estado paraguayo pone en proporción al Producto Interior Bruto, a diferencia de lo que en aquel año, estamos viendo particularmente el 2017, son los datos que tenemos disponibles, ha invertido el sector privado, el sector empresarial del Paraguay. Aunque esto pueda parecer bueno, insisto, Selva, vos me vas a corregir, vos sos la científica en esta ocasión, este tema de la innovación o del ecosistema de la innovación o del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay amerita mayor compromiso de las empresas del sector privado. sí, justamente lo que habías comentado y de hecho que cuando nosotros hablamos de innovación, la innovación, el concebir la innovación, tendría que venir primeramente del sector privado, o sea, las Ujú. empresas son las que crean, las que producen, introducen esta novedad en su proceso, en su producto, en su forma organizacional, el realizar negocios, ¿verdad? Y el Estado es el que se compromete a crear la infraestructura, las bases, las capacidades para que ellas, las empresas, puedan realizar innovación. O sea, justamente lo que habías comentado, entre los países desarrollados, por decirlo así, los países del norte tienen esa característica, que son sus empresas las que innovan. Y de hecho que en Asia también podemos ver esas características. Y es el gobierno el que propicia, el que propulsa justamente las medidas para que las empresas puedan realizar innovación. Y la brecha es totalmente diferente, o sea, y con esto nos estamos dando cuenta que existen cosas que se deben de atender, analizar mejor y entender por qué sucede este fenómeno en Paraguay. Y entender justamente si existen algunas fallas y por qué existe esta dinámica, digamos, por qué se da. Eh, Y bueno, encontramos justamente Esto eh, que es llamativo no es para sí, ponernos contentos, no es para hacer fiesta, sino que justamente para pedir ese mayor compromiso por parte del sector privado de Paraguay para impulsar y para aprovechar estas iniciativas que hace 10 años atrás probablemente no existían, pero que ahora existen en nuestro país. Si acabas de sumarte a la frecuencia de la AM920 Radio Nacional del Paraguay, estás escuchando Herramientas para Crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Invitada de lujo, Selva Olmedo Barcheló, doctorando en Economía y Empresa en la Universidad de Santiago de Compostela, Comunidad Autónoma de Galicia, España. Selva Olmedo, estamos hablando de análisis de los actores clave, digo bien, del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay.
Exacto. Y justamente cuando hablamos, lo que acabas de mencionar, Juan Carlos, cuando hablamos justamente bueno, del compromiso entre un sector u otro, tenemos que entender también cuáles son las responsabilidades tanto de uno como del otro. Y lo que notamos justamente es cuando hablamos de financiamiento y algo tan vital y tan importante para las empresas, y sobre todo cuando se le pide, a ver, ¿por qué no innovas? Y eso implica realizar cambios, Ujú. necesitamos quien nos financie, ¿verdad? Quien promueva eso. Y justamente encontramos de que tanto para realizar innovación implica realizar investigación. Eso es, digamos que es la base. Entonces, hoy en día el que financia, la institución que financia justamente tanto la investigación básica como la aplicada que conocemos, es, es el mayor estamento es el CONACYT a través de los diferentes programas, las universidades, centros de investigación y otras instituciones públicas. En el sector privado, los bancos comerciales, cooperativas y otras instituciones de financiamiento, si bien no hay una oferta para realizar innovación, sino que hay más bien ofertas para las MIPIMES, por ejemplo, para las empresas que están en curso o que tengan cierta trayectoria. Entonces, también hoy en día hay algunos programas para el sector emprendedor, pero necesitamos aún eh, de aquellos elementos u otras fuentes de financiamiento muy conocidos en el mundo, sobre todo en el mundo tecnológico. Las empresas de base tecnológica ya hablan en otro idioma, entonces, y conocemos a otro tipo de inversores, por ejemplo, el capital ángel, el capital riesgo. De hecho, que en cuanto a capital ángel se están creando las bases, pero muchas empresas aún no lo conocen, existe una incertidumbre, bueno, y la incertidumbre va por el desconocimiento de hasta dónde me ayuda, qué me pide, qué necesito yo, cuáles son los requerimientos yo como empresa. Y el capital riesgo ya viene de aquellas empresas que tienen un cierto nivel de maduración, o sea, para seguir con estas fuentes. Y cuando Ahí, hablamos ahí, de Selva, quiero que nos ayudes a puntualizar, porque si bien es cierto, Paraguay es una economía que necesita, al igual que otros países del mundo, desarrollar sus estrategias de innovación y hacer que esto forme parte de la rutina de trabajo de las empresas del sector privado, también del sector público, pero hay que reconocer que esto, aparte de que no se puede improvisar y no se logra de la noche para la mañana, hay un nivel de riesgo muy alto que va asociado a cualquier iniciativa relacionada con la innovación. Y es por eso, y me suma lo que estás comentando, esa importancia de tener líneas de financiamiento que ayuden a tener un colchón, por así decirlo, para soportar el tiempo que demanda el desarrollo de este expertise, de este conocimiento y de la formación de los diferentes equipos, tanto en organizaciones públicas como privadas. Selva, y te pido que nos amplíes ahí si es que se puede. Sí, y justamente yo creo que es todo un capítulo. Cuando hablamos de finanzas es todo un capítulo, aparte de simplemente de hablar de los actores, porque es uno de los actores más importantes. Y te diría, yo que fui a campo y conversé con algunos empresarios, puntualizaban bastante en este ítem que es el de financiamiento. Entonces, ¿por qué justamente cuando hablamos de los créditos comerciales o de la propia banca pública? O sea, ¿qué tipo de ofertas y qué tipo de líneas de créditos tenemos? O sea, ¿cuál es el enfoque que ellos mismos tienen? O sea, nosotros tenemos como un sistema, una estructura financiera
donde muchas veces lo que buscamos son proyectos cortoplacistas, donde logremos el rendimiento adecuado, requerido para nuestro nivel y a nuestra cartera, que nos restituyan rápidamente. Y como vos Inmediatamente. hablaste, inmediatamente, y vos hablaste de riesgo. Y Ujú. cuando las empresas realizan innovación, de eso se trata. O sea, cuando muchas empresas no tienen la capacidad financiera de solventar una investigación. Muy pocas la tienen, muy pocas. Y muchas veces el realizar investigación, los propios empresarios son los que dicen, yo no tengo la capacidad para endeudarme porque las tasas de interés no están acorde a mis rendimientos, entonces voy a ir haciendo de a poco y con mis recursos propios. Entonces, muy pocas empresas se aventuran, por decirlo así, a realizar innovación. Y muchas veces decimos, sí, pero el empresariado es reticente a los cambios, adverso a los riesgos, pero ¿y por qué? ¿Por qué existe eso? Justamente porque ellos tampoco reciben estos instrumentos, estas herramientas con que solventar este riesgo. Y justamente, entonces, y esto introduce mucho a un planteamiento de hablar inclusive ya de una reforma, tal vez en la propia, en el propio mercado, digamos, financiero, y hablar un poco de política industrial, o sea, tener, así, plantearlos y llevarlos de la mano, porque una cosa no puede surgir sin la otra. Y aquí se ve esto bastante interesante cuando, ¿y por qué no se realiza investigación? Perdón, innovación, ¿y por qué no vemos tanta innovación? ¿Y por qué el sector privado no realiza innovación? Y entonces tenemos que estudiar las causas. ¿Por qué? Y vamos Imperdible, estudiando. imperdible esta conversación que estamos desarrollando con la doctorando Selva Olmedo Barchelo desde la ciudad de Santiago de Compostela. Ella es doctorando en Economía y Empresa. Estamos conversando acerca del análisis de los actores clave del sistema de innovación de Paraguay. En minutos más, continuamos aquí en Herramientas para Crecer. Muy buenas tardes, estamos en Herramientas para Crecer. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro en tu frecuencia, la 920 AM Radio Nacional del Paraguay. Estamos ya desarrollando un tema trascendental para toda nuestra economía, el análisis de los actores clave del sistema de innovación de Paraguay. Nos encontramos en muy grata compañía internacional, una profesional científica destacada no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Selva Olmedo Barcheló, doctorando en Economía y Empresa por la Universidad de Santiago de Compostela, cursando esos estudios para obtener el grado máximo dentro de la universidad. Ella ya es magíster en desarrollo internacional por la Universidad de Corea, también magíster en gestión de empresas e instituciones culturales por la Universidad de Barcelona, economista y en donde hemos coincidido, por supuesto, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Selva Olmedo, recordanos para la audiencia que se suma aquí en Herramientas para Crecer el significado de la innovación. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, no es un vocabulario complicado de entender, sino que hablamos cuando introducimos una novedad o varias novedades a un proceso, sobre todo de una empresa. Entonces, el proceso puede ser un nuevo producto, algún proceso propio en el sistema de producción, en el área comercial, en el área organizacional de la empresa. Entonces, introducimos, ¿qué? Una novedad. Entonces, innovación, podemos decir que es igual a introducir una novedad. Entonces, sí, Juan Carlos.
Y le contamos a la audiencia que minutos atrás estábamos hablando justamente del tejido empresarial, del sector público, del sistema de I+D, el sistema educativo y también el sistema financiero, las responsabilidades que cada uno tiene. Aparte de esos últimos 10 años de historia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y no menos importante, la brecha que existe, de acuerdo con los datos recabados en el año 2017, entre lo que el sector público invierte versus lo que invierte el sector privado en materia de gastos en investigación y desarrollo, más conocido como I+D en nuestro país. Te escuchamos, Selva. Entre otros los actores claves, habíamos hablado del propio tejido empresarial, de la estructura económica de Paraguay. ¿Y qué encontramos en las estadísticas? Que alrededor del 50% de las empresas realizó al menos una actividad de innovación. O sea, del total de entrevistados, de empresas entrevistadas, el 50% dijo realicé una actividad de innovación. Y esta pudo haber sido en un producto nuevo, en un proceso en su sistema de producción, en la parte organizacional, haber introducido algo en la parte comercial. Entonces, las que más invierten en innovación son aquellas que tienen justamente esa estructura económica financiera para poder hacerlo y son las grandes empresas generalmente. Los sectores más destacados son las industrias alimenticias, las químicas, farmacéuticas, el sector transporte también. El tipo de innovación que se concentra en las empresas paraguayas es en procesos. Existe una baja innovación tecnológica, eso también se encontró en las empresas. Las fuentes de financiamiento, como estábamos conversando atrás, la mayoría de los empresarios indican que son recursos propios. Eh, en cuanto al nivel de patente de las empresas, es bastante bajo también, porque es una de las formas de medir también la innovación y sobre todo en países desarrollados. La vinculación, y esto también ya habíamos conversado, de cuáles son las fuentes para innovar y encontramos y justamente que existe una escasa o nula relación o vinculación entre los centros tecnológicos, las universidades y las empresas. Ahí antes de que Ahora, avancemos, sí, Selva, sí, quiero meter un poco el dedito en la llaga en el sentido de, al ser nosotros un país eminentemente agroexportador, no podría haber sido de una manera diferente el hecho de que las industrias alimenticias estén involucradas en alguna que otra actividad que podamos caracterizarla como de innovación. Solamente por mencionar algunas que desde mi punto de vista, honestamente, podría o deberían estar en este tren de la innovación. Por ejemplo, la stevia, que es nuestro KAGE, también la yerba mate, también la soja, ¿por qué no el arroz? La carne, principalmente la bovina, que es la que nosotros logramos su colocación en mercados con cortes premium. La genética, el desarrollo de la genética de nuestro ganado en pie, la energía renovable, en donde somos uno de los mayores exportadores de energía limpia de esta región, el agua y, no menos importante, estudios relacionados con el empleo joven. Selva. Y solamente para meter aquí mi cuchara, muy apasionante este tema que nos estás compartiendo y hacer un poco de abogado del diablo. ¿Por qué la gente si hizo un trabajo de innovación no realiza el proceso de las patentes? Y escuché yo por ahí en alguna ocasión que el hecho de patentar unos conocimientos tecnológicos, principalmente aquello que se pueda demostrar, y hace que eso justamente se haga público. Y quizá ahí dentro de nuestro ecosistema innovador hay que avanzar en el respeto justamente de todo lo que tiene que ver con lo que otro ha desarrollado y otro ha invertido justamente para llevar al mercado este desarrollo tecnológico y a su vez a la innovación. Selva, no te interrumpo más. justamente en lo que estabas comentando, Juan Carlos, primero estábamos hablando de sectores que se involucran en la innovación y bien hablaste del sector alimenticio y en el sector alimenticio tenemos varias industrias agroalimenticias y justamente sí.
podemos hablar de innovación en la parte de, tal vez, de biotecnología en la soja, aunque y cuando hablamos de biotecnología hablamos de mejoras en las semillas de algunos alimentos, en el proceso, en el cultivo de los mismos. Entonces, allí sí vemos algunos como sector destacado, digamos. Ahora, lo que estabas comentando de esta baja relación entre un sector y otro y el bajo nivel de patentes, también hay una situación también que, debido a que las empresas no realizan investigación, también vemos que ellos consideran que no existe novedad en lo que están produciendo y por ende no encuentran y no ven la necesidad de realizar ese proceso de patentar, digamos, porque dicen ellos, no estamos realizando ningún descubrimiento, sino que estamos adaptando a nuestras técnicas de producción ciertas cosas. O sea, que también yo creo que allí se necesita como un mayor trabajo hacia lo que son las políticas de propiedad intelectual y que las políticas de propiedad intelectual lleguen más a aquel productor, aquel inventor y que hayan esas facilidades de promocionar esos sectores. Eh, bueno, y con esto también algo bastante interesante que encontré justamente es que hoy en día donde se realiza investigación y gracias al financiamiento que hace unos años está otorgando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, están realizando las universidades. Y eso lo podemos ver a través del programa y por eso lo dije emblemático, el Prociencia. Ahora, eh, también se necesita y que haya una mayor vinculación entre lo que la empresa y el sistema, el tejido empresarial necesita y lo que las universidades pueden o proveer. Entonces, esa comunicación entre universidad, sociedad, se tiene que fortalecer. Esa es algo que se debe fortalecer. Entonces, cuando analizamos los mayores obstáculos para un empresario de por qué su bajo nivel de innovación o por qué no realiza innovación, lo primero que se destaca es el nivel de financiamiento. Segundo, la escasa mano de obra calificada. Y tercero, las insuficientes políticas de fomento a la innovación. O sea, tres factores importantes que yo creo que ya fuimos conversando y abarcando anteriormente. Entonces, eh, Selva, finalmente, quiero hacer una sí, publicidad ahí, una experiencia que en mi caso me tocó vivirla en el Principado de Asturias, en España. sí, Había un programa de incorporación de doctores a la empresa. Era una iniciativa también de la comunidad autónoma del gobierno del Principado de Asturias, en donde seleccionaba un número determinado de personas con el grado máximo, que es el grado de doctor, es decir, un científico, y le daba una formación y además financiaba su incorporación en determinadas empresas. ¿Qué era lo que en aquel entonces quería el gobierno del Principado de Asturias? Y es justamente el hecho de incorporar un referente, y esto tenemos que contarle a la audiencia, la persona que se está formando para llevar adelante un trabajo de investigación, una tesis doctoral, es alguien que problematiza una situación, es decir, alguien que tiene una capacidad de mucha profundidad para ver una situación particular, para problematizarlo, para llevar un esquema de trabajo que se llama metodología científica y que mediante esa metodología científica busca las alternativas de solución más adecuadas a esa situación específica.
Claro, acá debemos confesarle evidentemente a la audiencia que esa formación de ese profesional puede llevar de 4 a 5 años más o menos en una inversión en donde esa persona va adquiriendo esas habilidades. Y tanto o más es necesaria la vinculación, insisto, universidad, que es el entorno natural del investigador, con la empresa en nuestro país, justamente para que podamos atender las necesidades o los problemas o las situaciones propias de Paraguay. Porque, insisto también, los países desarrollados, los países europeos, los países del norte, ya lo entendieron hace muchísimas décadas atrás. Entonces nosotros necesitamos que la Universidad Pública de Paraguay, la Universidad Privada de Paraguay, entienda que esa vinculación va a ser una relación ganar-ganar. Probablemente hoy nuestras estructuras institucionales, tanto de la empresa paraguaya como también de la Universidad Paraguaya, todavía se estén dando la espalda, Selva, y esto es un poco una crítica de la cual yo asumo absoluta responsabilidad, pero tenemos que empezar a dialogar entre empresas y universidades para que nuestros profesionales, aunque no se vayan a dedicar en el futuro a la ciencia, puedan munirse de esas herramientas justamente orientadas a resolver los problemas que viven la empresa, que vive el mercado y que necesita nuestro país. Selva. Y ya te pido disculpas, pero es que estoy tan emocionado con todo lo que nos contás. Sí, y exactamente, Juan Carlos, es otro capítulo para analizarlo mejor, así como el financiamiento, la vinculación y la relación entre universidad y empresa, es todo un capítulo por analizar y de hecho que hay empresas en nuestro país que sí se acercaron a la universidad y realizaron de hecho ciertos trabajos. Pero allí también uno de los empresarios consultados, entrevistados en este caso, cuando fui a campo, me indicó que la universidad también tiene otros programas, o sea, que debe haber como una oferta constante también de los servicios de parte de la universidad. Y aquí lo que sucede mucho es que sabemos cuáles son los pilares de la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión. Y la extensión justamente es ese relacionamiento con la sociedad, con el exterior. Y donde tal vez en los programas de extensión los programas de extensión muchas veces, como nuestras universidades, son con materias semestrales, estos programas también se trabajan por semestre, por decirlo así. Entonces, lo que me indicó, por ejemplo, el caso práctico fue que terminó el semestre y terminaron los servicios, digamos, o sea, esa continuidad muchas veces y por eso hablo de una oferta constante y continua de los servicios. Es lo que encontré aquí, o sea, que existe quien se acerca, existe ciertos casos de interacción, pero también, como dije anteriormente, necesita fortalecerse más. Y bueno, entonces, ya terminando las características de este sector tan importante que es el sector empresarial, eh, habíamos dicho de que son las medianas y grandes empresas las que realizan innovación, digamos, en mayor medida, también entre algunas micro, pequeñas empresas cuando hablamos de innovación, generalmente a las empresas y le preguntamos por los gastos de innovación, la mayoría de las mismas hablan de que realizan un tipo de innovación, pero digamos que es externa, no propia e interna de la empresa. ¿Y por qué llamamos externa? Porque en realidad hablamos de innovación cuando introducimos ciertas características. En qué gastamos para realizar innovación? En la adquisición de bienes de capital, que son las maquinarias, lo que las empresas necesitan. Entonces, el mayor gasto está en eso, en adquisición de bienes de capital, por ejemplo.
para las empresas. El mayor gasto está allí. Entonces, en menor medida están los gastos de adquisición de software, consultorías, la propia capacitación, la adquisición de algún patente, la ingeniería y diseño industrial, estudios de mercado y otros. Ahora, otro componente no menos importante y creo que es crucial aquí es la educación, el sistema educativo, porque uno, que como te recordarás, Juan Carlos, habíamos hablado que habían tres obstáculos que los empresarios nos indicaban como eran los más frecuentes. El primero hablábamos de escaso financiamiento. El segundo hablábamos de escaso nivel de personas capacitadas. Y ahí, aquí es donde entramos a hablar un poquito y a diagnosticar un poco qué está sucediendo. Y encontramos estos puntitos que voy a comentarles por ser. El ranking QS de las universidades nos indica que la Universidad Paraguaya, con la mayor cantidad de matriculados, que es la Universidad Nacional de Asunción, se encuentra en una posición muy lejana a las consideradas universidades top, las que eh, generalmente suelen salir anualmente este tipo de ranking de universidades y encontramos que las universidades del primer mundo, le decimos así, o sea, no, universidades tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, eh, son las que acaparan las listas de las primeras 10 universidades, las mejores universidades del mundo. En cuanto a un informe que se había hecho para Paraguay, el PISA-D nos indicaba que la mayoría de los estudiantes de 15 años se encontraba por debajo del nivel de competencias mínimas, tanto en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Además que el sistema educativo paraguayo no compensa las desigualdades sociales existentes, sino que las profundiza. Y aquí justamente se vio la necesidad de, a ver, si nosotros nos queremos volver un país competitivo y hablar de competitividad, lo estamos diciendo, bueno, nuestras empresas tienen que innovar, entonces necesitamos formar personas especialistas en qué áreas. Entonces, bueno, cuando hablamos de tecnología, introducir innovación, generalmente hablamos de el área de ingeniería muchas veces. Y aquí justamente, ¿qué nos dice este informe? Competencias mínimas en las áreas de matemáticas y ciencias y lecturas, que no es menos. Ahora, la cantidad de investigadores dedicados a una jornada completa registrados en el año 2007 fue de 928 personas, lo cual representó por cada 1.000 habitantes de la población económicamente activa, representa el 0,27%. O sea, el nivel es bajísimo del nivel de investigadores dedicados como con dedicación completa. Entonces, sí se crearon, y esto es de hace pocos años, centros de transferencia de tecnología y resultados de investigación, que es lo que nosotros comentábamos anteriormente entre la relación universidad-sociedad, universidad-empresa, para una mayor articulación entre ambas. Así también haciéndose eco de esta necesidad y de incorporar mayor personal capacitado a las empresas fue que el sector privado creó la Universidad Paraguayo-Alemana y así también el gobierno, a través de un acuerdo con el gobierno de la República de Taiwán, creó la Universidad Politécnica Taiwán. Y Eh, esto podemos contar, Selva, en sí. el marco de estos actores tan relevantes, hablando un poco de la educación. Minutos más, continuamos aquí en herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad.
Muy buenas tardes, último bloque de herramientas para crecer. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Aquí estamos universitarios al servicio de la comunidad, invitada de lujo, invitada internacional. Te cuento un poco de Selva Olmedo Barceló. Ella es doctorando en Economía y Empresa, cursando actualmente sus estudios en la Universidad Santiago de Compostela, Comunidad Autónoma de Galicia del Reino de España. Es magíster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Corea, magíster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona, España, economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Se ha desempeñado como consultora y asesora en instituciones tanto públicas como privadas, fundaciones y organismos multilaterales. Realizó cursos de capacitación a nivel nacional e internacional en representación de nuestro país. Actualmente se desempeña como docente e investigadora con dedicación completa en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Asunción. Selva Olmedo, es de verdad un honor estar celebrando contigo este encuentro aquí de cada martes de herramientas para crecer y tratando un tema fundamental. Antes de la pausa habíamos hablado, digo bien, de una palabrita que marca la diferencia entre los países clase A y el resto del mundo, que es la competitividad. Me gustaría si podemos volver a hablar nuevamente para aquellos que se van sumando a la frecuencia de Radio Nacional del componente educación. Estamos hablando con Selva Olmedo acerca de ese análisis de los actores clave del sistema de innovación del Paraguay. Y uno de esos agentes clave es justamente la educación. Me gustaría que nuevamente puntualices para que todos escuchemos con atención la relevancia, porque nosotros podemos vendernos como el país que tiene la tasa tributaria más baja. Podemos decir, tenemos la energía, Paco, a la energía. Pero si no trabajamos el componente competitividad, es decir, vamos a estar vendiéndonos como los baratitos. Y no es ese el país que necesitamos. Nosotros necesitamos un país que vaya ya pensando en que podemos ser la Israel de América Latina. ¿Por qué no? Israel es un país al que tenemos que verlo con mucha admiración porque a pesar de las circunstancias ha logrado impulsar en gran medida, por ejemplo, el tejido de las pequeñas y medianas empresas, en startups, en negocios tecnológicos, biotecnología. Pero un actor clave de este país tan importante en Oriente Medio es justamente la educación, que es la base de su competitividad. Digo bien, Selva. No quiero que estés de acuerdo conmigo, sino que quiero que le recuerdes a la gente que la educación para el Paraguay es clave. Así es, y estábamos comentando justamente sobre, a ver, el nivel de nuestras universidades y esto cómo lo catalogan a través del ranking de universidades, cómo la posicionan a través de las universidades del mundo, en qué lugar estamos. Y la verdad que nos encontramos la universidad con mayor matriculados en Paraguay, que es la Universidad Nacional de Asunción, se encuentra en una posición bastante lejana a las consideradas las top universidades top del mundo. Encontramos también en un informe de PISA hecha por el organismo, la OSD, en convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia, eh, en donde se ha encontrado que la mayoría de los estudiantes de 15 años se encontraba con un nivel por debajo de competencias mínimas, tanto en el área de lecturas, matemáticas y ciencias. O sea, justamente lo que estabas comentando, o sea, para que nosotros nos potenciemos como una sociedad innovadora, eh, eh, donde seamos competentes y esto en el mundo a través de la oferta de nuestros bienes y servicios como país, debemos de fortalecer el sistema educativo.
Y con eso también vemos que el nivel de investigadores en Paraguay todavía es bajo y esto lo comparamos con el nivel de la población económicamente activa, que es un término económico, en donde aquellas personas que están en el mercado entre esas personas que están en el mercado, ¿cuántas son las que se dedican a tiempo completo? Y encontramos un porcentaje bastante bajo. Así también encontramos que viendo esta necesidad se están creando las bases. Y entre esas bases existen hoy la creación de un centro de transferencia tecnológica entre la Universidad Nacional de Asunción para con las empresas, así también el gremio, el sector privado creó su propia empresa, digamos, a través de un convenio con una universidad, su propia universidad en convenio con una universidad alemana, que es la Universidad Paraguayo-Alemana, y así también se realizaron estos acuerdos con el gobierno de Taiwán a través de la creación de la Universidad Politécnica de Taiwán. Y no quiero dejar de mencionar a las becas Carlos Antonio López, que justamente ha lanzado y ya hace bastante, digamos que no recuerdo bien hace cuántos años ya que está en vigencia ese programa y ha formado a muchos paraguayos en el exterior. Y esos paraguayos formados en el exterior tienen el compromiso de volver al país y de devolverles justamente todo lo aprendido y esa inversión hecha por el gobierno paraguayo. O sea, que se están creando las bases y crear las bases para que las empresas realicen innovación es justamente la capacitación de personal, o sea, la capacitación de las personas. Entonces, Ujú. concluyendo un poco todo lo que nosotros fuimos viendo a lo largo de esta conversación, encontramos que no se observan aspectos de un Estado innovador como comprador de tecnología, como usuario, por ejemplo, en Paraguay. Paraguay no dispone de incentivos fiscales para investigación, desarrollo e innovación, por ejemplo. Si bien se identifican aspectos en los que el país se encuentra en la etapa de creación de bases con el objetivo de propiciar actividades de I más D más I, que les decía que era la investigación, desarrollo e innovación, como ser una mayor inversión en la digitalización de sus procesos y acciones. Otras fuentes, como por ejemplo el crowdfunding, no se aplican en Paraguay. No obstante, se han creado en el 2017 fondos de garantía para las micro, pequeñas, medianas empresas, además de una red de inversiones Ángel. Entonces, con esto estamos notando que existe todavía mucho por hacer, existe mucho por trabajar y existe mucho por seguir definiendo para que exista esta interacción, esta relación entre los diferentes actores que conforman el sistema nacional de innovación. Así mismo. Entonces, Selva, a lo largo de estas casi hora y media y más y minutos que llevamos conversando aquí en Herramienta para Crecer, la lucidez de todo lo que nos aportaste es clave para seguir impulsando este sistema nacional de innovación en nuestro país. También tenemos que decir que hay responsabilidades compartidas en donde, si bien es cierto, podemos estirar la oreja, esa oreja que más tenemos que estirar es la del empresario. El empresario en sus diferentes tamaños, o sea, micro, pequeña, mediana empresa, porque hay que reconocerle también al Estado que algo ha hecho en los últimos 10 años. Sin embargo, el tractor que tiene que impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios y la gestión de la innovación en terreno, evidentemente tiene que ser el sector privado. No menos importante, y permitíme equivocarme y ojalá que no me equivoque, Selva Olmedo, es que la universidad
tiene que abrir sus puertas y conectar con el mercado. Y cuando hablo de conectar con el mercado, es no solamente llamarle extensión universitaria a las conferencias, que muchas se hacen, hay que decirlo, sino que nuestros estudiantes universitarios tengan esa experiencia de resolverle sus problemas a las empresas in situ. Claro, en condiciones de pandemia, ahora mismo estamos hablando de lo que pueda suceder cuando esto vuelva a la nueva normalidad. Pero hay que decirlo, los estudiantes universitarios y también las empresas se necesitan mutuamente para que se vaya incorporando el conocimiento, las tendencias, es decir, los libros de texto hoy ya no sirven. Las publicaciones científicas cuando llegan ya llegan con 2 años de retraso. Y si a eso le sumamos que no hablamos inglés, estamos medio fritos. Así es que hablanos vos en sentido práctico, Selva, de esta gran audiencia de Radio Nacional, ¿qué es lo que puede hacer para impulsar justamente este sistema de innovación que ya tenemos en nuestro país, pero que todavía tiene muchos compromisos en esta lista a mediano plazo, no a largo plazo, a mediano plazo tenemos muchas cosas para hacer. De acuerdo a lo que vos estuviste citando y mencionando, Juan Carlos, hay un punto bastante importante que yo fui encontrando tanto en la lectura, en lo que fui investigando en materiales y también in situ. Antes de la pandemia pude realizar justamente este trabajo de campo. Encontré que existe una falta de comunicación entre estos diferentes actores. Y la comunicación es clave aquí. Y cuando hablamos de comunicación, no hablo de que un representante tenga que hablar con el otro, no, estoy hablando de políticas públicas. Entonces, si bien tenemos un plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo se fue introduciendo en los distintos estamentos de la función pública, necesitamos justamente fortalecer nuestras diferentes políticas, tanto, y te hablaba, en el sector del mercado, en el sector financiero, en el sector industrial, en el sector de fortalecer nuestras pequeñas, medianas empresas. Entonces, y las universidades, o sea, y esa sociedad científica, digamos. Entonces, necesitamos esa comunicación, esa interacción entre esos diferentes actores. Y para ello, si bien el gobierno, y como bien lo mencionaste, lo que encontramos es que ha hecho un gran esfuerzo en trabajar sobre la Estrategia Nacional de Innovación y teniendo justamente unas directrices con las que seguir trabajando, justamente se necesita una mayor interacción y una mayor comunicación. ¿Y por qué enfatizo la comunicación? Porque el empresario tiene que percibir, tiene que informarse y tiene que estar comunicado, o sea, tiene que enterarse de que su estado, su país, está llevando a cabo estas políticas. O sea, también en cuanto a políticas públicas tenemos que llegar a esa gran amplitud de estos diferentes actores, ya sean micro, pequeñas, medianas empresas, diferentes sectores económicos, no solamente el agroindustrial, tenemos empresas que están exportando tecnología. O sea, tenemos empresas de base tecnológica que están exportando tecnología. Y con esto te hago así un pequeño paréntesis, porque me encontré con un problemita en donde, si bien hay empresas que están realizando trabajos o están exportando servicios, por decirlo así, a otras empresas internacionales fuera del territorio paraguayo, o sea, estas empresas por realizar ese servicio están teniendo dificultades en recibir su pago. O sea, ¿y por qué? Porque el sistema financiero no está suficientemente desarrollado para realizar estas transacciones. O tal vez el costo sea bastante elevado para ese emprendedor que está realizando
digamos, inclusive una app o una parte de una app que le cuesta realizar esas transacciones. Entonces, bueno, varios de los empresarios que están en este sector me dijeron que están teniendo dificultades. ¿Y por qué las dificultades? Porque el sistema financiero no está lo suficientemente desarrollado para abarcar justamente otros medios. Entonces, eh, y se veían con esas dificultades, o sea, el empresariado de base tecnológica y sobre todo era esa población joven que se dedicaba a los proyectos de base tecnológica, es la que se encontraban con esas dificultades. Entonces, cómo recibo el pago de ese servicio o bien suministrado? O sea, mi propio sistema financiero no me permite o me cobra un costo excesivo por recibir mi dinero, o sea, el pago por haber realizado ese servicio o ese bien. Entonces, por eso es que hablo de Y que y nos la resta competitividad. Justamente eso. totalmente, o sea, son pequeñas cosas que fui encontrando en donde, por eso enfatizo tanto que tenemos que hablar de que un proyecto debe ser migrado de forma sistémica. Y hablar de forma sistémica, hablamos que debe existir, se debe crear la estructura para hacerle crecer a algo. O sea, yo quiero que Paraguay sea un país innovador, pero para que Paraguay sea un país innovador, ¿qué necesito? Debo de crear las bases. Entonces, estoy enviando estudiantes al extranjero, estoy creando universidades digamos, con especialidades en ingeniería, que es lo que se necesita para enfatizar en ciencia y tecnología, pero necesito enfatizar mucho más en lo que hace a esa estructura, el mercado financiero, la propia capacitación local, el propio sistema de ciencia y tecnología del país con la mayor incentivo para los investigadores, que se realice justamente investigaciones tanto puras, aplicadas, que, no se que una mayor interacción entre las universidades y las empresas, eh, creación de infraestructura, no menos importante. Y con eso, cuando hablo de infraestructura, no estoy hablando de puentes, caminos, sino que estoy hablando de algo tan vital y esencial hoy para nuestras vidas, que es el Internet, la banda ancha, por ejemplo, que hoy es vital y es necesario, o sea, y la mayoría, y esto se va a profundizar mucho más, porque vamos a incorporar a nuestro día a día y todo tipo de empresas, vamos a incorporar el Internet a nuestras vidas. Entonces, crear esa infraestructura, tener esas bases para poder despegar. O sea, por eso enfatizo de un sistema, hablar de forma sistémica en donde los actores estén comunicados, interaccionen para crear justamente las diferentes herramientas, los diferentes lazos, que los mismos se fortalezcan para poder crecer. Y como esta es una plataforma tan importante de la radiofonía nacional, mi querida Celo Olmedo Barchelo, quiero contarte mis sueños como ciudadano paraguayo. Quiero ver un país innovador en producción orgánica, quiero ver un país innovador en transporte multimodal. ¿Por qué no un país innovador en redes sociales? ¿Por qué no un país que innova en energía, en agua, en obras viales, en juventud, en carne, en ganado? Celo Olmedo Barcheló, doctorando, digo bien, en la Universidad Santiago de Compostela. ¿Cuál es tu mensaje para la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay? Bueno, antes que nada, agradezco mucho esta oportunidad, Juan Carlos, por esta interacción y esta comunicación que podemos tener. Y gracias a la tecnología, tenerlo y poder exponer justamente este trabajo que estoy realizando. eh, Aún hay mucho por pulir, hay mucho por trabajar, pero son estas pequeñas cosas que fui encontrando que me parecieron bastante importantes comunicarle a esta gran audiencia, que es importante justamente el trabajo mancomunado y la relación entre los distintos estamentos
públicos, privados, sociedad en general. O sea, necesitamos estar más, interaccionar, claro, interactuar más y también tenemos que fortalecer nuestras políticas públicas para fortalecer los diferentes sectores económicos. Y fortalecer los diferentes sectores económicos significa fortalecer nuestro sistema educativo, fortalecer nuestro sistema eh, financiero, nuestro sistema de ciencia y tecnología, nuestra propia infraestructura, o sea, crear las bases para el despegue, que tanto hablamos de queremos un país innovador, queremos un país desarrollado, pero para ello tenemos que crear las bases necesarias y para ello los diferentes actores que somos parte de esta sociedad tenemos que interactuar y hablar justamente, un proyecto no se crea solo, se crea entre varios. O sea, tenemos que justamente fortalecer este sistema que tenemos para realizar, propiciar justamente los grandes proyectos a nivel país. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante será hasta el próximo martes.